Amén, hermanos y hermanas, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico, como siempre, y primeramente agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da esta nueva oportunidad de poder estar aquí reunidos a través de este medio que Él ha provisto, y estamos todos muy agradecidos con Él, y gracias con cada uno de ustedes que siempre se conectan ahí del otro lado para poder acompañarnos en estos estudios bíblicos, y le damos las gracias a nuestros hermanos también que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo esto sea posible. Así que una vez más estamos aquí y como lo hacemos cada miércoles vamos a comenzar leyendo un salmo. Hoy vamos a leer el salmo número 34, salmo número 34, el cual dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, y busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Y esto es uno de los tantos salmos que cada miércoles compartimos, y cada salmo tiene su mensaje especial, y Jehová aquí nos habla de distintas formas, pero principalmente nos da la confianza de esa protección que tenemos aquellos que hemos decidido seguir a nuestro Señor, hemos decidido confiar en Él y hemos puesto toda nuestra fe y esperanza en Él. Y sabemos que el Señor no nos dejará abandonados, así que le damos las gracias al Señor por tanto hacia nosotros, que aunque no somos merecedores y siempre a través de las generaciones hemos demostrado que somos personas que buscamos siempre lo contrario a lo que Jehová nos pide, nos desviamos, nos apartamos. Jehová hace grandes cosas como hizo con su pueblo, lo podemos leer a través de la Biblia, pero el hombre siempre tristemente se desvía, se aparta, busca el camino que no debe buscarse, se va por otros lados buscando otras cosas, pero qué bueno que el Señor siempre está ahí, y el Señor nos perdona, nos limpia, nos protege y nos hace tantas promesas como las que tenemos aquí. Y justamente el versículo de hoy lo vamos a tomar de este salmo, que va a ser el salmo número 34, 19, el cual dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Y esa es la palabra del Señor, y como dije, esa es la que nos da confianza, nos da esperanza, y aunque haya aflicciones, sabemos que el Señor nos va a librar de todas ellas. Así que vamos a orar primeramente antes de comenzar el estudio para pedirle al Señor que sea Él una vez más hablándonos a cada uno de nosotros a través de su palabra, y que este día no sea un día desaprovechado, sino que a través de este estudio podamos recibir algo nuevo para nuestras vidas, porque ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Más allá de lo que estemos pasando o transitando, el Señor quiere fortalecernos a través de su palabra, como lo hace siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias una vez más, Señor, por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Señor.
Gracias, Padre, por esa oportunidad que tú nos das, Señor, de estar nuevamente aquí reunidos para poder llevar adelante este estudio, Señor. Gracias, Padre, por ese propósito que tú has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Una vez más, Padre, te agradecemos y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu dirija nuestros pasos, Padre, que tú puedas, Señor, llegar a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente y transformarnos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y te damos las gracias, Padre, porque cada miércoles nos podemos reunir a través de este medio y podemos compartir estos estudios bíblicos para fortalecernos y animarnos unos a otros, Señor. Gracias te damos por esta palabra escrita, este libro que tú nos has dejado, en el cual nos podemos instruir, en el cual podemos recibir enseñanzas y consejos y también recibir esas correcciones que necesitamos para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú haces, por cada uno de nosotros, por darnos esa promesa de vida eterna y por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz por nuestro rescate, Padre. Te agradecemos, Señor, y ponemos este estudio en tus manos, pidiéndote, Señor, por cada uno de nosotros, los cuales tú nos vas a hablar en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por este momento, este tiempo que tú has dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y amén, mis hermanos, como dije una vez más, estamos aquí reunidos agradeciéndole al Señor por tanto que ha hecho por nosotros. Como dije anteriormente, este no es un día más, es un día especial en el cual recibimos estas enseñanzas, estos estudios bíblicos que transmitimos a través de este medio cada miércoles y esperamos que hoy no sea la excepción para cada uno de nosotros. Así que, como dije anteriormente, Salmos 34, 19 es el versículo que vamos a usar hoy para hacer el estudio, el cual dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Como todos sabemos, los cristianos vivimos hoy en día en tiempos muy difíciles, en los cuales vemos cómo día a día se va cumpliendo la palabra de Dios, la palabra del Señor, en la cual nos habla de que la maldad se va apoderando cada vez más del mundo. La maldad siempre ha existido desde un comienzo, el hombre siempre se desvió, se apartó de Dios, siempre en su corazón siempre estuvo inclinado hacia hacer las cosas malas y desagradables a Dios, pero hoy en día vemos cómo esa maldad hace que el mundo se incline por hacer esas cosas que tanto desagradan a Dios. Y así fue como Dios, que conoce todo, sabía que esto iba a suceder. Esto no, como dije anteriormente, no es algo nuevo, más allá de que hoy lo veamos que se está grabando por distintas situaciones en las cuales vivimos a diario, por distintos cambios o transformaciones, los cuales supuestamente están ocurriendo y vemos cómo la palabra del Señor tristemente se va cumpliendo así como estaba escrita. Dice Isaías 5:20, uno de los profetas que escribió un libro, el cual dice en Isaías 5:20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Y así es como estamos viviendo hoy en día en un mundo contaminado por el pecado, en el cual tristemente están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y a través de esto podemos decir oprimiendo cada vez más a aquellos que hemos decidido servirle a nuestro Señor, aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Él y dejar que Él reine en nuestros corazones y guiarnos por su palabra, guiarnos por sus enseñanzas, por sus mandamientos, en los cuales nosotros hoy podemos reconocer y podemos saber que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. O sea, lo revés del mundo, como dije anteriormente, están llamándole malo a lo bueno y bueno a lo malo. Porque hoy en día proclamar la palabra de Dios y compartir el conocimiento que nosotros hemos recibido hacia aquellos que no conocen de Dios y que están viviendo en pecado,
muchas veces se les llama o se nos dice que somos, que discriminamos a las personas por no tener a Dios. Se nos llama que somos personas radicales en las cuales solo nos guiamos por lo que Dios nos dice o solo nos guiamos por lo que la palabra de Dios nos dice, porque realmente nosotros no nos amoldamos a los cambios culturales que están sucediendo en estos últimos tiempos. Como vemos, hoy en día estamos viendo tantas cosas que cada vez más se están volviendo normales, tristemente, cosas que sabemos que desagradan a Dios, cosas que sabemos que están mal, pero como dije anteriormente, por hacérsela saber o por compartirle la verdad a otras personas, muchas veces nos dicen que somos personas que discriminamos a ciertas personas por su forma de ser, por sus gustos o por sus posiciones. Pero no es así. Nosotros tenemos el conocimiento del Señor, hemos recibido sus enseñanzas y el Señor nos pide que compartamos con aquellos que no lo conocen, que hagamos saber lo que está malo, llamarle malo, y lo que está bueno, llamarle bueno. Quizás hoy no vivamos en estos días la persecución que vivieron los primeros cristianos, aquellos que comenzaron a proclamar el ministerio de Jesucristo. Esa persecución tan cruel donde la mayoría morían de una forma violenta solo por proclamar la palabra de Dios, solo por seguir a Cristo, solo por no negar a Jesucristo. Muchos de ellos sufrieron muertes crueles, fueron decapitados, fueron quemados vivos, fueron enterrados vivos, muchos encarcelados, muchos fueron desterrados a lugares aislados, apedreados, muchos sufrieron hambre. Pero hoy en día no estamos quizás sufriendo esa persecución, pero hay algo que está matando y destruyendo tristemente a los cristianos. Y esas son las falsas enseñanzas o doctrinas en las cuales tienen cabida o lugar aquellos que según la palabra de Dios y no según nuestros pensamientos están viviendo en pecado, cometiendo adulterio, fornicación, robo, borracheras y tantas cosas más condenadas por Dios, en las cuales tristemente caen aquellos que no se atreven a buscar realmente al verdadero Dios. Aquellos que se conforman con un sermón por semana, por ejemplo, y no toman su Biblia para estudiarla y meditar en sus enseñanzas. Aquellos que solo se acercan a Dios buscando ciertos beneficios o ciertas comodidades. Y esto no es nada nuevo para un creyente que conoce la palabra del Señor, pues como sabemos esto está escrito ya hace más de 2000 años atrás. Dios ya sabía que las enseñanzas de hoy en día se apartarían de la verdad, esas enseñanzas las cuales solo se basan en prosperidad, en riquezas, en bienestar, en privilegios que según ellos tenemos por ser hijos de Dios. Declara lo que quiere y Dios te lo dará. Decretan las cosas y les ordenan a Dios lo que debe hacer. Como hijos de Dios creen tener más dominio sobre las cosas que el propio Dios. Compran y exigen sanidad, compran casas, autos, lujos con el dinero del diezmo y la ofrenda. Ya no le dan a Dios porque Dios se lo merezca, sino siempre lo dan esperando algo a cambio. Según ellos, proclaman: quieres ser sano, trae tu ofrenda; quieres ser rico, trae tu ofrenda; quieres tu casa, tu auto, trae tu ofrenda; quieres que tu esposo o esposa o hijos vuelvan a Dios, trae tu ofrenda. Pero tristemente no enseñan que si deseas esas cosas, siéndole fiel a Dios, solo debes de orar a Él, y si es su voluntad, Él te las concederá a su tiempo, porque verdaderamente no se trata de merecerlo, sino de que sea la voluntad de Dios. Tristemente no enseñan eso porque no es negocio para ellos, no enseñan de las aflicciones, no enseñan de las persecuciones, no enseñan de las pruebas. Tristemente están enseñando lo que el pueblo quiere oír. Amén. Hoy día vemos cómo muchos ministerios prosperan, cómo muchos ministerios
crecen, pero tristemente estamos viendo cómo se han apartado de la palabra del Señor, cómo se han apartado de los principios que Dios impuso a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cada uno de esos apóstoles, discípulos que Él formó para que pudieran proclamar su palabra. Se han desviado a través de otras cosas y no están enseñando lo correcto. Hoy en día hemos traído este versículo no solo para sentirnos como que tenemos que sufrir, como que tenemos que padecer, sino para que podamos ver la verdad, que tristemente, no digo tristemente, pero sino como cristianos vamos a padecer ciertas pruebas, ciertas aflicciones en las cuales vamos a aprender a depender más de Dios, vamos a aprender a meditar en su palabra, vamos a aprender a recibir sus enseñanzas para podernos fortalecer. Como dije anteriormente, esto no es nada nuevo para el Señor, ya está escrito mucho tiempo atrás. Y una de las palabras que habla sobre esto es 2 de Timoteo 4, 1 al 5. 2 de Timoteo 4, 1 al 5, en la cual Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces, como vemos aquí, Pablo lo estaba animando, lo estaba exhortando a Timoteo de que se mantuviera firme en lo que había aprendido, en lo que le había sido enseñado y que no se dejara arrastrar por esos falsos maestros que tratarían de torcer la palabra del Señor, principalmente para sacar un beneficio propio, para buscar su propio bien y no buscar no proclamar la verdadera palabra de Dios. Somos nosotros quienes decidimos a quién vamos a oír, si a estos falsos maestros o vamos a oír a la verdad, a la palabra de Dios, la cual nos muestra una realidad muy diferente. Una realidad en que el verdadero cristiano tendrá que sufrir pruebas, aflicciones, persecución, falsos testimonios e incluso burlas, desaprobación y aún hoy en día en algunos países lo que sufrieron esos primeros cristianos, la muerte violenta y la persecución. El mismo Timoteo era exhortado por Pablo que a pesar de las aflicciones y pruebas se mantuviera firme en las enseñanzas que había recibido. Amén. Y así es como el Señor hoy en día nos exhorta a mantenernos firmes y no apartarnos de esa verdad, no dejarnos arrastrar por ciertas doctrinas que están tratando de llevar a la gente a la perdición. Sabemos que el enemigo es astuto, sabemos que el enemigo conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades. Y muchas veces podemos caer en esas tentaciones si no nos mantenemos firmes buscando otras cosas primero que Dios. Como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Son cosas que nosotros tenemos que tener en claro y muchas veces esperar que la voluntad de Dios se cumpla porque a su tiempo Él va a cumplir ese propósito o a su tiempo Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos, pero no dejemos que esas enseñanzas, esas cosas que muchas veces se ven lindas nos aparten de la verdad. Como vemos, este salmo que leímos, 34:19, dice en su primera parte que muchas son las aflicciones del justo. Amén. Tenemos ahí
podemos decir tres palabras claras que definen específicamente este versículo que leímos al principio. Dice muchas y se refiere a cantidad o se refiere a varias. Dice que muchas serán las aflicciones. Aflicción se refiere a los sentimientos de tristeza o angustia y dolor causado por distintas adversidades que, como dice su palabra, se nos presentarán en nuestras vidas debido a nuestra fidelidad y amor a Dios. Dice que muchas serán las aflicciones del justo. Cuando hablamos de justo, no estamos hablando de justo, recto, perfecto o bueno, sino del justificado ante Dios. Amén. Porque su palabra dice en Romanos 3:10, por ejemplo, dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. Y el mismo Jesús dijo en San Mateo 19:17, Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Amén. Y esta es la palabra Romanos, fue escrita por Pablo, como sabemos, pero aquí fue el mismo Jesucristo quien dijo eso. Vino uno y le dijo, maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Amén. Así que estamos aquí hablando del justo por la justificación de Dios. Amén. Un don de Dios que se recibe por la fe, reconociendo que solo hay uno justo y verdadero. Pero por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que según Él mismo no se consideraba bueno, reconociendo que solo Dios era bueno, como leímos en ese versículo, Él decidió morir por nosotros, sacrificando su vida, su bienestar, su gloria, para que nosotros pudiéramos recibir esa justificación. Amén. Y aclaro esto porque muchas veces pensamos que nosotros no podemos ser justos, no podemos ser rectos, no podemos ser perfectos, y esa es verdad porque solo hay uno, como dice su palabra. Pero nosotros somos justificados a través de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, y ahí pasamos a ser personas justas delante de Dios. Amén. Entonces por eso dice ahí en el Salmo que muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justificado, muchas son las aflicciones de aquel que ha decidido seguir a Jesucristo sin importar las situaciones en las cuales se encuentre, sin importar las pruebas, sin importar las aflicciones, sin importar el sufrimiento. Y como dije anteriormente, no buscando favores o no buscando bienestar, sino entregando su vida al Señor, porque Él se lo merece, porque Él fue quien hizo ese sacrificio y nos dio esa oportunidad de que a través de nuestro arrepentimiento y reconocimiento hacia Él podamos hoy en día ser justificados delante de Dios, tener la oportunidad de a través de ese sacrificio poder recibir esa promesa de vida eterna, esa promesa de resurrección que Él nos ha hecho. Amén. Dice Romanos 3, 21 al 25. Romanos 3, 21 al 25 dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Así que si usted ha puesto su fe en Jesucristo, ha creído que Él es el Hijo de Dios, ha creído que murió por sus pecados, ha creído en su muerte y resurrección, usted es un justo ante Dios. Y como tal, debemos de saber que así como tendremos muchas aflicciones, también hay muchas promesas para el justo. Dice que Él escucha sus oraciones, dice su palabra que no dejará caído al justo, los justos se gozarán
Él conoce el camino del justo, Él bendecirá al justo. Los justos heredarán la tierra, el justo será librado de la tribulación, el justo será recompensado. Leemos Salmos y Proverbios y ahí encontraremos innumerables promesas para el justo. Amén. Entonces no debemos dejar que esos versículos que muchas veces, si no lo leemos con atención, pueden desanimarnos, pueden desalentarnos. Quizás uno que no conoce lee la palabra y dice muchas son las aflicciones del justo, entonces eso quizás lo desanime a buscar de Dios. Pero cuando tenemos ese conocimiento, como dije anteriormente, cuando hemos creído en sus promesas, hemos puesto su fe y tenemos un poquito de conocimiento de la palabra del Señor, esos versículos no nos desaniman, sino que más bien nos animan cada día, porque nos hacen ver que si estamos pasando por dificultades, por pruebas, por aflicciones, quiere decir que estamos yendo por el camino recto, quiere decir que estamos verdaderamente buscando a Dios y el enemigo siempre va a estar ahí tratando de luchar por nuestra alma, tratando de desanimarnos, ya sea a través de lo que el Señor le permita hacer en nosotros. Pero también debemos de creer que eso es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra relación con el Señor, porque a través de esas aflicciones es como nosotros nos acercamos más a Él, como nosotros buscamos más de Él y cómo nuestra fe crece hacia Él. Amén. En el versículo ese que leímos dice su palabra que muchas son las aflicciones del justo. Dice muchas, así que no debemos de desanimarnos. Si a usted le dijeron que el camino de Dios era fácil, sin aflicciones, sin pruebas, sin enfermedades, tristemente lo engañaron. La verdad es esta, pero a no desesperarse. Son situaciones que debemos de superar para poder crecer y someternos más a Dios y así poder agradarlo, así poder mostrarle que verdaderamente estamos siguiéndolo a Él sin importar lo que venga a nuestras vidas, sin importar si el día de mañana vamos a recibir una noticia alegre o vamos a recibir una noticia triste, pues estamos preparados, sea cual sea, porque sabemos que mientras estemos dentro de la voluntad de Dios, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, vamos a tener días más tranquilos, vamos a tener días más difíciles, pero esa es parte es parte del crecimiento, es parte de lo que resulta de servirle a nuestro Señor. Dice 2 Timoteos 3, 10 al 13, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícano, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Este es Pablo nuevamente hablándole a Timoteo. Dice el 2, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta que tristemente esas personas que están engañando a otros buscando su propio provecho o buscando su propio beneficio, están siendo engañados y usados por el enemigo. Así lo dice su palabra. Y Pablo le escribe nuevamente a Timoteo, alentándolo a seguir adelante, mostrándole que así como había seguido sus enseñanzas, su doctrina, su conducta, su fe, también había pasado por persecución y padecimientos como lo había pasado Pablo. Y también aclara ahí que todos los que quisiéramos vivir para Cristo sufriríamos y padeceríamos. Y verdaderamente no nos estamos quejando ni victimizándonos, sino que reconocemos que esa es parte del plan de Dios y del crecimiento personal de cada uno que desea buscar verdaderamente a Dios. No se trata solo de venir a un servicio y escuchar su palabra. Eso no alcanza, solo es un buen comienzo, pero hay que cambiar nuestra manera de vivir para poder agradar verdaderamente a Dios.
Estamos aquí hoy reunidos en este estudio que llevamos cada miércoles y se trata de eso, de a través de lo que podamos compartir, animarnos entre cada uno de nosotros y no perder la esperanza. No sabemos desde aquí lo que estén pasando muchas personas que quizás tengan la oportunidad de escuchar este estudio. No sabemos por la situación que puedan estar pasando, pero ese podemos creer, podemos ver que es el principal propósito del Señor, ver que si estás pasando por una dificultad, por una prueba, por una aflicción, es parte de haber decidido servirle al Señor, es parte de haber decidido seguirlo, como dije anteriormente, sin buscar beneficios personales, sin buscar favores, sino que entregando tu vida y confiando en que si Él hizo ese sacrificio por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos servirle a Él? ¿Por qué nosotros no podemos seguirlo? ¿Por qué nosotros no podemos serle obediente y seguir sus mandamientos cuando hemos creído en Él y hemos reconocido que Él es nuestro guía, que es nuestra ayuda? Entonces debemos de verdaderamente tomar las cosas serias y poder animarnos, poder fortalecernos, poder acercarnos un poquito más a Dios, porque aunque nosotros pensemos que estamos cerca, que estamos haciendo las cosas bien, cada día necesitamos acercarnos más, cada día necesitamos crecer, cada día necesitamos entregarnos más a Dios y cada día necesita seguir transformándonos, seguir limpiándonos, seguir purificándonos, porque eso es parte del plan. Amén. Dice Filipenses 1:29, dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Uno de los más grandes ejemplos que tenemos aparte de Jesús fue Pablo, un hombre llamado anteriormente Saulo, inconverso, perseguidor de cristianos, como decía él, fariseo, quien consentía y se gozaba con la muerte y persecución de los verdaderos cristianos, quien con una vida resuelta según sus costumbres y pensamientos, agradando a Dios en todo, viviendo bajo la ley, bien estudiado, sabio en su propio entendimiento, pero que en cierto momento fue elegido y llamado por Dios para dejar de lado todo lo que él tenía y dedicar su vida a la obra del Señor. Y así es como Jesús se le aparece a él cuando él iba en camino a arrestar cristianos y lo somete, lo deja ciego y lo transforma en un siervo fiel. Y cuando leemos su historia, vemos que el Señor nunca le dijo ni le prometió que no sufriría, que no sería perseguido, que no sería maltratado, sino que el Señor dijo algo bien interesante en su palabra. Hechos 9 relata la conversión de Saulo, y 9:8 al 16 vamos a leer un poquito y vamos a ver lo que el Señor dijo aquí, lo que le dijo a Saulo cuando se le aparece y lo convierte, lo transforma, podemos decir. Dice Hechos 9:8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Estas son las palabras, o sea, fue lo que el Señor le dijo a Ananías cuando lo envió. Dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, como vemos aquí, creo que la mayoría conocemos quién era Saulo, quién es Pablo y la obra que él hizo, pero para aquellos que no conocen, tienen la oportunidad de leer ahí en Hechos 9 cuando él es transformado por el Señor, en la cual cambia su nombre y todo, y deja de hacer esas cosas que hacía anteriormente, que lo hacía con tanta pasión, con tanto amor, persiguiendo a los cristianos, llevándolos presos, matándolos, y se convierte a Jesucristo y comienza a proclamar la obra con ese amor, con esa dedicación que lo vemos casi en su totalidad en el Nuevo Testamento. A través de sus cartas podemos ver el testimonio de cómo el Señor lo cambió, y también podemos ver de todo lo que él padeció en ese tiempo en el cual él se dedicó al Señor. Aunque anteriormente él en sus propias creencias, en sus propias costumbres estaba creyendo que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Dios le mostró que estaba muy equivocado y que necesitaba cambiar. Y él se sometió a Dios y así fue como el Señor lo usó. Y así como el Señor lo prometió en esta palabra, se cumplió, porque Él sufrió, podemos ver a través de sus cartas, Él sufrió hambre, persecución, sufrió frío, cárcel, fue azotado, fue apedreado, pero de todas lo libró el Señor. Y si Él, siendo un verdadero ejemplo de entrega y sometimiento a Dios, padeció todo esto, ¿cuánto más nosotros que no somos nadie frente al testimonio de Pablo? No nos dejemos engañar por esas falsas doctrinas que tratan de imponer otras cosas y busquemos al verdadero Dios. Muchas son las aflicciones del justo, como dice ahí, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que tenemos esa promesa. La promesa no es que no sufriremos, la promesa es que tenemos quien nos libre de esos malos o de esos difíciles momentos. Las aflicciones y pruebas son momentos difíciles en nuestras vidas en las cuales debemos de apoyarnos en Dios, pues estas son para nuestro crecimiento, para que nuestra relación con Dios crezca. Ahí es cuando el Señor nos enseña a orar, cuando el Señor nos enseña a ayunar, cuando el Señor nos enseña a leer la Biblia, cuando nos hace buscar y depender más de Él. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice su palabra. La promesa que tenemos es que Él nunca nos dejará solos, así que no permitamos que una prueba o una aflicción o un momento adverso nos separe de Dios. Recordemos que cada una de esas pruebas, podemos decir, de esos momentos difíciles, son para acercarnos más a Dios. Y en mi caso, he tomado muchas veces el ejemplo, no solo de Pablo que tenemos aquí, que hoy lo repasamos, sino el ejemplo de cada uno de esos siervos de Jesucristo, de esos apóstoles que el Señor Jesucristo formó, y cómo cada uno de ellos tuvo que padecer por muchas adversidades, por muchas pruebas, por muchas dificultades, por permanecer justos, por permanecer fieles a Jesucristo y a sus enseñanzas. Y así debemos de mantenernos nosotros hoy en día. Como dije anteriormente, no vamos quizás a sufrir lo que estamos sufriendo ellos, no vamos a sufrir esa persecución, esa muerte violenta, al menos en este país. Hay lugares, hay países que sí está prohibido usar una Biblia, está prohibido hacer un estudio bíblico y hasta pueden terminar muertos por hacer esas cosas. Pero nosotros tenemos la oportunidad de que vivimos en un país en el cual tenemos la libertad de poder compartir no solo la palabra del Señor, sino nuestro testimonio, nuestra forma
de vivir y nuestra forma de ver las cosas basados en las enseñanzas de Jesucristo. Y como dije anteriormente, no amoldarnos a este mundo y comenzar a llamarle malo a lo bueno y bueno a lo malo, porque tristemente nos estamos desviando y apartándonos más del Señor, porque nos estamos amoldando a este mundo, nos estamos amoldando a a estas costumbres que hoy en día se están llevando a cabo y tantas cosas que estamos viendo, cosas que en otro tiempo no se veían, hoy son comunes. Y como dije anteriormente, para aquellos que tratamos de compartirle a esas personas que están equivocados, muchas veces somos tratados como racistas, como que no tenemos amor, como que estamos juzgando a las personas cuando solo estamos tratando de compartir lo que hemos recibido con los demás para que ellos también tengan esa oportunidad que nosotros tuvimos de conocer a nuestro Señor y de poder cambiar, de poder transformar nuestras vidas. Amén. Así que un verdadero cristiano debe de aprender a gozarse en esos momentos difíciles y saber que la recompensa que tenemos es grande, que la recompensa que tenemos es incomparable con cualquier recompensa, con cualquier bien que podamos recibir o podamos poseer en esta tierra. Dice San Mateo 5, 10 al 12, dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Como podemos ver, Cristo nos dio el ejemplo de cómo resistir, cómo vencer. Él también tuvo que pedir la ayuda al Padre para poder llevar a cabo la obra que Dios le había asignado. Así que tomemos, por ejemplo, la vida de Jesús, de esos siervos de Dios, y aferrémonos a esas promesas que tenemos. No hay aflicción de la cual el Señor no pueda librarnos. Así que debemos de tener toda nuestra confianza puesta en Él, toda nuestra confianza depositada en Él. Y como dije anteriormente, no solo fijarnos en que vamos a padecer, en que vamos a sufrir, sino saber de que si estamos en una aflicción, en una prueba, tenemos una promesa de que hay alguien, de que está el Señor ahí que nos va a librar de esa aflicción, nos va a librar de esa prueba, nos va a librar de ese mal momento, esa circunstancia adversa que estemos atravesando. Pero tenemos que aprender a confiar más en Él, a creer más en sus palabras y, como dije anteriormente, no dejar arrastrarnos por esas doctrinas o enseñanzas que tristemente están destruyendo tanto a la iglesia hoy en día, porque, como dije anteriormente, iglesias, lugares donde se debería predicar la palabra del Señor, tristemente se está usando la palabra del Señor para predicar falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y así hacer que esas personas que vienen con un corazón muchas veces verdaderamente dispuesto a buscar a Dios terminan enredados en sus enseñanzas, en sus costumbres y tristemente desviándose de la palabra del Señor. Sé que el Señor nos ha prometido y nos da la oportunidad a cada uno de que podamos conocerlo, de que podamos verdaderamente recibir su palabra, su enseñanza, pero nosotros también debemos de poner de nuestra parte, no debemos acostumbrarnos y amoldarnos a que solo con venir un domingo y recibir un sermón, una enseñanza alcanza. Nosotros debemos de hacer más, debemos de poner de nuestra parte y debemos de buscar en su palabra, buscar en sus enseñanzas la ayuda que necesitamos. Muchas veces creemos que nosotros no tenemos, por ejemplo, poder para
para orar por nuestras necesidades o por una necesidad que tenga un hermano, un conocido, un familiar. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos ese poder, que nosotros tenemos esa fe verdaderamente para poder creer de que el Señor puede cambiar esa necesidad que hay y transformarla en algo que pueda ayudar a esa persona que está pasando por dificultades. Así que debemos de aprender a confiar un poquito más en su palabra, confiar un poquito más en sus enseñanzas y no dejarnos, como dije anteriormente, arrastrar por esas distintas enseñanzas que tanto tratan de infiltrarse hoy en día en las iglesias. No dejemos que, porque pasemos por mucho tiempo, por dificultades, por pruebas, por aflicción, no estemos yendo por el camino correcto. Tampoco va a ser todo así, sino que, como dije anteriormente, vamos a tener días en los cuales van a ser tranquilos, pero vamos a tener días en los cuales vamos a tener circunstancias adversas y pruebas y vamos a tener que aprender a sobrellevarla y saber aprender dónde verdaderamente debemos de buscar a Dios. Así que como dice su palabra ahí en Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Debemos de tener esa confianza de que verdaderamente Él está ahí con nosotros, esa confianza de que verdaderamente Él nos va a librar, Él nos va a salvar. Y cuando ponemos esa confianza verdaderamente en Él, vamos a ver que esas aflicciones ya no nos causarán tanto mal. Obvio que vamos a sufrir, somos humanos, pero cuando aprendemos en cada una de esas aflicciones y pruebas crecer, acercarnos más a Dios, el Señor cumple ese propósito que tiene en cada uno de nosotros, y es que por eso envía esas aflicciones o pruebas a aquellos que hemos decidido buscar a Dios. Así que, como siempre, esperamos que esta palabra hoy haya sido de ayuda para cada uno de nosotros. Como dije anteriormente, no sé lo que esté pasando cada uno de los que pueda estar escuchando este estudio, pero más allá de que conozcas al Señor hace un tiempo, hace 2 años, 5 años o 10 años, las circunstancias de la vida muchas veces pueden llevarnos a que sea muchos años que conozcamos al Señor, pero nos hayamos enfriado, nos hayamos apartado, hayamos caído en la comodidad y no estemos buscando al Señor como verdaderamente debe ser. Que esta palabra de hoy en día nos anime a cada uno de nosotros a que debemos de perseverar cada día, debemos de afirmarnos cada día, debemos de luchar cada día, debemos de estudiar su palabra, buscar en su palabra cada día, debemos de poner por obra esa palabra que recibimos y a través de cada situación adversa que se presente podamos acercarnos más al Señor. Y así como el Señor nos mostró a través del testimonio que leímos anteriormente, ya sea de Pablo, ya sea el testimonio de nuestro propio Señor Jesucristo, quien siendo Dios se despojó de toda esa gloria, ese poder y vino a esta tierra y padeció como cada uno de nosotros nos ha tocado padecer para mostrarnos que es posible. Tomemos esos ejemplos para poder fortalecernos y poder ver que si ellos padecieron, si ellos sufrieron, ¿por qué nosotros nos vamos a pasar por esas padecimientos, por esas aflicciones, por esas pruebas? Es parte del plan de Dios y es como dije anteriormente, como el Señor nos mantiene más unidos a Él, más entregados a Él y más buscando de Él cada día para poder superar esas pruebas. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes, de los que hoy en día decidieron tomar un tiempito para recibir estas palabras, estas enseñanzas, estos comentarios, porque ese es el propósito de Dios, que entre todos podamos animarnos y, como dije anteriormente, sin saber lo que estén pasando los demás, ver que cualquier prueba, cualquier dificultad que venga a nuestra vida viene de parte de Dios, porque ese es el plan que Él tiene para nosotros y esa es la forma que Él obra en cada uno de nosotros. Amén. Así que gracias y como siempre vamos a orar para pedirle al Señor que
a través de su Santo Espíritu, Él nos pueda mostrar en su palabra, nos pueda mostrar nuestras necesidades, nuestras debilidades, y que a través de esta palabra o de otra palabra que se comparta podamos recibir y podamos acercarnos más a Él, podamos entregarnos y buscar más de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos las gracias una vez más, Padre, por tanto amor, Señor, que tú has demostrado no solo en este día, sino a través de todos estos días anteriores, Padre. Gracias, Señor, por darnos esa promesa de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por darnos esa promesa de resurrección. Y gracias, Padre, por entregarnos, Señor, tu palabra a través de este libro, Señor. Esa palabra que edifica nuestras vidas, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos anima, pero esa palabra que también nos corrige cada día, Señor. Permítenos en el nombre de Jesús, Señor, acercarnos más y más a ti, entregarnos más y más a ti, Señor, y dejar, Padre, que tú puedas vivir y habitar en nuestros corazones, Padre. No permita, Señor, que nos apartemos de tu verdad, de tu palabra, Señor. No permitas, Padre, que cada una de esas aflicciones o pruebas que van a venir a nuestras vidas, Señor, nos desanimen, sino que esas sean las que nos fortalezcan más y más, Padre. Que a través, Señor, de cada situación adversa tú nos enseñes a depender más y más de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en este lugar. Gracias te damos, Señor, por el ministerio, como siempre, por nuestros pastores. Y te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que tú sigas transformando nuestros corazones, nuestras mentes, y que tú nos des esa oportunidad, Señor, de acercarnos más a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú enviados a nuestras vidas, Señor. En este momento, Padre, lo aprovechamos para poner delante de ti, Señor, cada una de las necesidades de nuestros hermanos que normalmente nos congregamos aquí los días domingos, Señor. Ponemos a cada uno de ellos, Señor, y cada situación, cada prueba, cada adversidad, cada situación que ellos tengan, Señor, las ponemos en tus manos porque sabemos y creemos que tú eres el único, Señor, que tiene la solución a cada uno de nuestros problemas. Padre, ayúdanos a confiar y creer más y más en ti, a creer en tu palabra y a principalmente, Señor, poder poner por obra cada una de las enseñanzas que recibimos cuando nos reunimos para estos estudios, Padre. Gracias te damos, Señor, como siempre, por nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido, Padre. Gracias por ello. Y gracias te damos, Señor, por este lugar que tú nos has concedido para poder llevar adelante estos estudios y para poder llevar adelante los servicios de los días domingos, Padre. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos en tus manos, Padre, y que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Gracias una vez más te damos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por transformar nuestras vidas y por darnos, Señor, esa promesa, Padre, de que aunque las aflicciones vengan, tú nos librarás de cada una de ellas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Ponemos todo esto en tus manos. Bendícelo. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Realmente esperamos que esta palabra de este día nos ayude a cada uno de nosotros, nos fortalezca y nos dé esa esperanza, esa certeza de que vamos por el camino correcto. Amén. Los esperamos aquí, si el Señor nos permite, estaremos el próximo domingo con las puertas abiertas. Son todos bienvenidos. Gracias a aquellos que siempre apoyan el ministerio de una u otra manera. Sé que el Señor nos va a recompensar a su tiempo. Así que los esperamos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.